Siempre una voz centrada, nos parece, para hablar de estos temas es la de Eduardo Salguana, congresista de la República y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Congresista Salguana, gracias por atendernos. Buenos días. Carlos, muy buenos días. Gusto de saludarte. Congresista Salguana, primero quisiera preguntarle por qué el Congreso de la República nos ha dado un defensor del pueblo con unos pergaminos tan reprochables, tan cuestionables, alguien que fue asesor de la bancada de Perú Libre, que le facilitaba las entrevistas a Valdemar Cerrón, alguien que se reúne en su primer día de trabajo con los grupos fascistas que el fujimorismo creó. ¿Por qué nos han dado ese defensor del pueblo, congresista? Bueno, Carlos, sin duda la elección de defensor del pueblo es una decisión bastante controvertida del Congreso. Yo lo que te puedo señalar es que su presencia en el cuadro final de propuestos para la Defensoría fue producto de una comisión especial. O sea, no se me ocurrió a mí que el señor esté ahí, sino que formamos una comisión, designamos los miembros de ella, cada bancada parlamentaria tuvo su representante y ellos fueron los que evaluaron, tengo entendido, a más de una docena de candidatos y al final decidieron proponer al señor Gutiérrez y al doctor Rioja, ¿no? Y a dos más que quedaron en los puestos 3 y 4. De esos 4 teníamos que elegir. Y en el caso del doctor Gutiérrez, lo que pesó fue su condición de ex parlamentario, su condición de coordinador, asesor de la bancada de Perú Libre. La mayoría teníamos de alguna manera lo habíamos conocido, lo habíamos tratado y habíamos visto en él a una persona dialogante, una persona que buscaba siempre consensos entre las bancadas. Y en verdad, en el caso de APP, se evaluó esa condición y tomamos una decisión al final con el objetivo también de que ya haya un defensor del pueblo titular y no continuemos con la precariedad del interinato, ¿no? Esa fue la razón en concreto en el caso nuestro, ¿no? Acá no ha habido ni componenda, ni intercambio de favores, ni nada por el estilo, ¿no? Es legítimo que la gente piense así, nosotros respetamos su punto de vista, pero en todo caso, Carlos, nosotros estaremos vigilantes. Así como la Constitución señala que el Congreso lo designa, de igual manera esa decisión puede ser variada si es que hay una falta grave o hay una inconducta evidente en el defensor del pueblo, ¿no? O sea, eso es lo que nos queda hacer de aquí para adelante. Congresista Salguana, ¿defiende usted el proceso de la elección del defensor del pueblo que el propio Poder Judicial les exhortó y les recomendó que lo hicieran de otra manera? ¿Por qué defender un proceso como ese cuando el propio Poder Judicial les está diciendo, oiga usted, acá hay sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a cierto cumplimiento en las formas? No, lo que yo te estoy relatando para que tu amplia teleaudiencia sepa es cuál ha sido el proceso de selección del doctor Gutiérrez. Oh, sí. O sea, cuál fue el camino, cuál fue la ruta. O sea, no apareció de la nada en el Pleno del Congreso. No, muchos claro, no tenían pues mayor conocimiento del doctor Rioja o del mismo Gutiérrez, lo conocían por lo del Congreso, pero se supone que la comisión ha evaluado su CV, su trayectoria, sus antecedentes, han habido tachas. Y sobre el procedimiento, Carlos, como tú recordarás, el Congreso ha elegido por una serie de procedimientos. En congresos anteriores han habido invitados directos sin ningún proceso de evaluación, ¿no? Y ahora yo escucho a algunos presidentes del Congreso que se rasgan las vestiduras por estos procedimientos cuando en su etapa anterior fue mucho peor, ¿no? No te voy a señalar nombres para evitar ahí susceptibilidades, pero lo concreto es que se ha pasado. Y mira, y valga tu pregunta como siempre acuciosa para decirte que gran parte del problema es que los procedimientos se han vuelto tan, no diré exigentes, sino de una mirada de simpatía o antipatía política que ciudadanos de mucha valía, mucha trayectoria, no se exponen a esta suerte
trituradora que a veces se convierte el Congreso en estos procesos de evaluación, y la gente de mayor prestigio, profesionalismo, conocidos, no se someten a este tipo de circunstancias. Ya no quieren ir, sí, es verdad. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado de ahora en adelante qué proceso hacemos. Mira, en el caso del TC, por ejemplo, te doy como un caso concreto, yo formé parte de esa comisión. Y en esa evaluación, muchos colegas hacían interrogantes, en entrevista personal me refiero, preguntas sobre temas estrictamente políticos. Y se incidía en temas como la cuestión de género, el aborto, que tal o cual cosa, con la finalidad de que la gente de alguna manera exprese sus puntos de vista desde una mirada ideológica, política, y luego en las calificaciones eran severos para poner notas bajas, ¿no? O si no, para premiar a quienes consideraban cercanos ideológico-políticamente. Eso sucedió en 2, 3 casos, me acuerdo, en el TC. Inclusive 2 de ellos enviaron cartas a la comisión porque el resto de los comisionados, en el caso de los jurados, en mi caso concreto, por ejemplo, los habíamos calificado con una nota que correspondía a su calidad académica al margen de su punto de vista, pero ellos los habían puesto de 15, le habían puesto 0,5, ¿no? Sí, y pues presentaron cartas notariales, 2 o 3 de ellos. Sí, claro. Y ese tipo de circunstancias. Entonces, siempre hay una suerte de subjetividad, ¿no? De arbitrariedad que hemos tratado de evitar en el caso del TC. En este caso, eso es lo que ha sucedido, Carlos. De acuerdo. ¿Y qué lectura le genera la renuncia del ex candidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso, que en una carta ha dimitido de forma irrevocable al partido, me refiero a Omar Chejade, tras el apoyo de ustedes a Josué Gutiérrez? Bueno, tengo yo un aprecio personal por Omar, me parece una figura política valiosa, ¿no? Es una lástima que se haya retirado del partido. En todo caso, yo creo que es una decisión política, personal. Él debe estar buscando un espacio político en otro sector donde se sienta mucho más cómodo. Lo veo más que como un argumento de fondo, como una justificación. Quizá ya no estaría cómodo en APP, bueno, por los problemas que han estado habiendo también en la bancada. La bancada no hemos estado, digamos, contribuyendo a darle estabilidad al partido. Pero bueno, es su decisión personal y yo respeto y le deseo lo mejor a Omar. Bien. Lo llevo a otros temas, congresista Salguana. Cuando se quiso acusar a un presidente de la República, ni siquiera acusar, investigar a un presidente de la República, la tesis jurídica de quienes fueron fiscales de la Nación fue muy clara. Pienso en Gladys Echaíz, pienso en Pablo Talavera, pienso en Zoraida Ábalos. No se investiga al presidente en funciones en tanto que no se le puede acusar. Esa era la línea jurídica. Llega Patricia Benavides y plantea y dice, no, acusar no se puede, investigar sí, que abre una línea de discusión jurídica, se lo digo con honestidad, muy interesante también, que abre nuevas posibilidades. Por eso es que no terminamos de entender por qué hay ahora una denuncia constitucional contra Zoraida Ábalos por tener una posición jurídica como fiscal de la Nación. ¿Por qué el ensañamiento, congresista? Bueno, primero, como tú bien interpretas, Carlos, ambas posiciones jurídicas son respetables. Así es. ¿No? Eso es correcto. Ahora, las normas legales y las teorías jurídicas, la doctrina política, la doctrina jurídica, varía con el tiempo, ¿no? Porque las leyes no son inmutables. Las leyes cambian, las leyes se adecuan a la realidad, las leyes van recogiendo el pensamiento político imperante, es como las constituciones, ¿no? Las constituciones son un reflejo de la ideología política de la época, ¿no? Por eso es que la Constitución del 93 está asignada por el libre mercado o la economía social de mercado, un Estado democrático, ¿no? La separación de poderes, etc. En este caso, yo creo que la posición política, la posición jurídica de no investigar a los presidentes, que está en el artículo 117 además de la Constitución, creo que es un tema que debió interpretarse en el sentido de que sí le puede investigar, como se está haciendo ahora, pero no le puedo acusar. O sea, la acusación constitucional... Así es, eso estaba clarísimo. Así es. Entonces, cuando la exfiscal o las exfiscales no realizan esa investigación,
fue una forma de entender y de ver el sistema jurídico constitucional en ese momento. Sin embargo, en los últimos años, la tendencia es que los presidentes sean investigados. ¿Por qué? Porque los medios de prueba, Carlos, si no se investigan ahora, se desmadecen. Sí, señor. Se ocultan, ese es un buen argumento. Desaparecen. Entonces el tema es investigar y esperar el final del mandato para proceder ya al juicio oral y la probable sentencia, ¿no? Sí. Pero ensañamiento te diré que no creo, ¿ah? Pero la acusación constitucional es hecho por una congresista, las bancadas han tomado una decisión y se discutirá el día de hoy. En el caso de APP, por ejemplo, nos vamos a reunir ahora antes de empezar el pleno y vamos a discutir esta situación y vamos a tomar una decisión colectiva e institucional. Pero, congresista Salguana, ¿usted qué piensa? ¿Cree que Zoraida Ábalos debe ser denunciada constitucionalmente? Mira, yo tengo mis dudas al respecto. Yo justamente tengo, antes de empezar la reunión con la bancada, una reunión con el asesor que tengo en temas constitucionales y vamos a discutirlo. No lo hemos revisado a fondo, he conversado con Lady Camones, me dio su punto de vista como presidenta. Yo lo voy a revisar bien, como hago siempre. Y sobre eso llevaré mi opinión al grupo de la bancada, ¿no? Fíjese que lo de Zoraida Ábalos ha generado tanta preocupación que hasta la propia Junta Nacional de Justicia ha emitido un comunicado que puede tener, desde algunas miradas e interpretaciones, ciertos adelantos de opinión respecto al tema Zoraida Ábalos. Pero creo que la respuesta de la Junta es una respuesta que viene un poco del hartazgo y de sentir que desde el Congreso de la República las cosas respecto a cómo se está mirando la Junta y la posibilidad que desde la Defensoría del Pueblo, con José Gutiérrez a la cabeza, la Junta sea tomada y cooptada por el Congreso de la República, está presente y les preocupa. Pero de ahí a que Chirinos acuse a la Junta Nacional de Justicia también y a sus representantes y los acuse constitucionalmente, ¿es que no hemos perdido el norte, congresista Salguana? Bueno, yo en verdad me he quedado sorprendido por los reflejos de Patricia, ¿no? Y ella, al día siguiente de emitir ese comunicado de la Junta, ella ha planteado una denuncia constitucional. Yo lo que creo es que, primero, el tema de que la Junta emite un comunicado podría parecer inocuo, ¿no? Podría parecer, digamos, la expresión de un punto de vista de un sector importante, ¿no? De una institución importante. Sino en el fondo implica una suerte de injerencia en una decisión de un poder autónomo, ¿no? Entonces quizá por ahí es esta, digamos, expresión inmediata como una respuesta política de Patricia. Al final todo se verá, se evaluará, Carlos. Las bancadas no estamos en esa posición de copar ni de generar un distanciamiento con los demás sectores institucionales y lo veremos en su momento. Muy bien. Lo llevo a otros terrenos. La Fiscalía citó a la presidenta Dina Boluarte para declarar por las muertes en las protestas y en los conflictos sociales. Ya había ido una primera vez. El semanario Hildebrand en sus 13 demostró que se había tratado de un té de tías y no de un trabajo serio por parte de la Fiscalía. Dina Boluarte vuelve al Ministerio Público. ¿Qué cree usted? ¿Qué espera usted de ese trabajo fiscal? ¿Espera una investigación profunda de las muertes o cree que aquí hay una suerte de arquitectura o de arreglo un poco para pasar por agua tibia una severísima acusación? No, yo creo que uno de los deberes y una de las tareas del gobierno de la presidenta Boluarte es aclarar fehacientemente estos hechos. Si hay un tema que la cual la sociedad y la colectividad y un sector del país le reclama, básicamente el sur, es que los hechos difíciles, complicados de enero y febrero queden completamente aclarados, ¿no? De que hubo manifestaciones muy violentas, de que ha habido toda una táctica política para variar el curso político del país. Eso es cierto, pero nada justifica los muertos habidos en Juliaca, en Ayacucho, en Cusco, en Andahuaylas, y tienen que ser investigados. Y me parece bien que la presidenta vaya y declare. No podemos continuar como antes con el caso del señor Castillo, que iba y no declaraba nada y se acogía al silencio, ¿no? Yo creo que ella tiene que colaborar y contribuir para que estos hechos se esclarezcan. Eso ayudaría mucho a estabilizar políticamente el país. Finalmente nos ha sorprendido mucho este dato
respecto al cual el legislativo pasó de tener un presupuesto de 649 millones a 928 millones. ¿En qué están esos 300 millones de diferencia? ¿Por qué necesitan un crecimiento tan alto del presupuesto del Congreso? ¿Para qué lo usan? Mira, Carlos, te digo con toda franqueza, los congresistas no tenemos a veces ni siquiera un conocimiento exacto de estos temas administrativos del Congreso. Los congresistas recibimos la misma remuneración que se recibe desde el año 2006, me parece. No hay ningún incremento, ningún bono, ninguna situación adicional. Así que yo, según las expresiones de nuestro presidente, se han utilizado en algunos inmuebles que se van a construir, el tema de la clínica, el tema de la Santa Inquisición, el pago de personal, reparaciones, refacciones, mobiliario, cosas de esa naturaleza. Pero más allá no hay un gasto, pues, de dispendio, un uso indiscriminado de recursos, ¿no? Se hace notar el tema de los viajes de algunos parlamentarios, pero sin duda alguna tú, como periodista experimentado, concordarás conmigo que un Congreso cuyos integrantes no se relacionen con otros congresos del mundo, no intercambien puntos de vista y aprendan de otras experiencias, todo eso nos ayuda a fortalecernos como institución. Y en algunos casos, lógicamente, no se ve bien también ese tipo de situaciones. En todo caso, hay que explicarlos y que cada gasto sea debidamente justificado. No, digamos, si la democracia cuesta, hay que pagar por ella. Pero claro, cuando el Congreso tiene una legitimidad ciudadana tan alicaída, los números sí llaman poderosamente la atención, porque la reflexión que usted hace es importante. Mayor trabajo congresal como el que estamos haciendo debería tener mayor impacto ciudadano, pero no ocurre eso, justamente ocurre lo contrario. Yo sé que el Congreso de la República en ninguna parte del mundo es la institución más popular, pero los números de este Congreso sí probablemente son los más bajos de nuestra historia republicana, ¿eh? Bueno, esa es la realidad, Carlos, y creo que lo central aquí es trabajar con esfuerzo, con profesionalismo, con mucha entrega, como veo que lo hace la mayoría de los colegas parlamentarios. Y hay que seguir, porque el Congreso no es cualquier institución. No, el Congreso es la médula central de la democracia, el debate abierto, el debate de ideas políticas. Sin duda. ¿No? Y resume la representatividad, porque venimos pues de todos los rincones del país. Y creo que hay que fortalecerla escuchando a la ciudadanía y trabajando por mejorar su desempeño cotidiano. Congresista Eduardo Salbuena, muchas gracias por habernos acompañado. Tenga usted buenos días. No, encantado, Carlos. Un fuerte abrazo.